buenos días, bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color, 9 de la mañana y 9 minutos. Iniciamos aquí nuestro programa y una nueva semana de trabajo. No sin antes agradecerles a todos ustedes por la gran acogida, por el gran corazón, por la apertura que tuvieron el día viernes con nuestro festival Todas las Voces con Pichincha. Continuamos con nuestra lucha por la libertad de expresión y por eso quiero darles la bienvenida a todos quienes están aquí con nosotros en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias también a quienes nos siguen a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Gracias a todos ustedes, quienes también se unen a la señal de las redes sociales, Facebook Live de Pichincha Comunicaciones, de La Mañana Morocha, y gracias también a quienes están ya conectados en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Así también me encuentran en Instagram, @Salomé181, en Twitter. Muchísimas gracias a todos ustedes y bienvenidos en esta nueva semana. Hoy lunes 31 de agosto del 2020, el último día del mes de agosto. Un abrazo gigante para ustedes, bienvenidos. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. 9 de la mañana y 11 minutos. Quiero mandar saludos a todos quienes están unidos en nuestra señal. Gracias a Pablito Carpio, Ana Ceremonial, que está desde Brasil mandándonos muchos saludos. William Moreno, un saludo también para ti. Rafael Vega, la Cari Cárdenas, que desde el campo nos escucha. Luis Males, Rolo Carrasco desde Ambato, Dianita Díaz. Javier Eddy nos desea una linda semana también para ustedes, un excelente inicio de semana. Freddy Sánchez, todo mi respaldo a Radio Pichincha, perseguida por el gobierno neoliberal de Moreno. Un abrazo. Freddy Sánchez nos dice en la transmisión en vivo en mi Facebook personal. Gracias a todos ustedes. Y el día de hoy, como ya lo comentábamos con nuestros compañeros de Punto Noticias, el día de hoy con Alexis, quiero mandarle un saludo también a Licenia, que no se encontraba con nosotros el día de hoy, pero ya conversábamos y comentábamos sobre el tema del día de hoy. Mañana inician las clases, el nuevo año lectivo de la región Sierra y Amazonía aquí en el país. Y si bien ha sido un reto para maestros, padres, educadores, administrativos y alumnos, la teleeducación en los últimos meses, queremos saber cómo va a iniciar un año lectivo donde la gran mayoría de maestros, especialmente el sector público, están impagos. La realidad de los maestros impagos es el tema que tenemos el día de hoy para ustedes. Y la pregunta en nuestro Facebook Live: ¿consideras que alumnos, maestros y padres estamos listos para el nuevo año lectivo? Todos los desafíos que se vienen ahora muchísimo más fuertes, ya que tampoco hay pagos y al parecer no hay una respuesta clara de las autoridades para los maestros y maestras de nuestro país. 9 de la mañana y 12 minutos, bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color. Están abiertas las comunicaciones, tanto de Pichincha Comunicaciones como de mi Facebook personal para sus comentarios y preguntas el día de hoy. 9:13, bienvenidos. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. Mañana y 13 minutos, bienvenidos a quienes se unen a la señal de Pichincha Universal. Los profesores de los planteles fiscales han recibido su sueldo regularmente. Por eso se activaron en redes sociales para exigir al Ministerio de Finanzas la cancelación de los valores pendientes. Han creado campañas en redes sociales exigiendo los valores adeudados y usando diferentes hashtags como hashtag con mi sueldo no te metas, hashtag el sueldo es de mi familia. El día sábado 29 de agosto, docentes del tradicional Colegio Mejía en Quito colocaron carteles en la entrada principal de la institución educativa y también realizaron una marcha exigiendo sus pagos antes del inicio del nuevo año lectivo. Cabe mencionar también que los docentes no han recibido capacitación por parte del Ministerio de Educación y que cada uno ha tenido que ir resolviendo los problemas de alumnos sin conexión a Internet del año lectivo que pasó. Y se enfrentan también ahora a la misma situación. El pago de Internet, las excesivas horas de trabajo, la falta de capacitación son solo algunos de los problemas con los que tienen que lidiar los maestros de todo el país. Por eso el día de hoy queremos conversar con el presidente de la red de maestros, el señor Wilmer Santa Cruz. Quiero darle la bienvenida, ya está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, don Wilmer, por estar aquí en esta mañana, por brindarnos un momento de su tiempo y por contarnos la situación de la red y de los maestros en estos momentos. Porque claro, decimos, sí, es la teleeducación y ahora es la nueva normalidad y todo lo que le dicen, pero detrás de toda la teleeducación hay un montón de problemas, mi estimado don Wilmer. Bienvenido, buenos días y gracias por estar aquí.
Buenos días, estimada Carla, qué gusto el poder verla a través de este medio. Un agradecimiento por esta invitación. Pichincha Universal siempre pendiente de las situaciones de educación y de los maestros. En verdad, la situación del magisterio es muy difícil, es muy complicada. Lo hemos venido viviendo durante estos más de 3 años de gobierno, en donde los recortes presupuestarios, por ejemplo, los recortes presupuestarios a educación ha impedido de que se garantice la calidad educativa de nuestros estudiantes. El recorte presupuestario en plena pandemia de más de 900 millones. O sea, es terrible, terrible la educación. Nosotros creemos de que se la debe declarar en emergencia porque ya no se da más. Y para consiguiente de la desgracia, lo podríamos mencionar así, de la educación y del magisterio, los atropellos, la violentación de derechos, el maltrato a las maestras y maestros. O sea, jamás hemos visto, yo tengo 30 años de servicio en educación y jamás hemos tenido de los peores gobiernos neoliberales, pero el trato que nos está dando este gobierno, o sea, es incomparable. Después de venir, después de 10 años en un proceso de inversión en educación, o sea, ahora lo que está viviendo el magisterio es terrible. Te ha mencionado los sueldos, los salarios. El artículo 328 de la Constitución dice clarito que el pago de las remuneraciones se dará en los plazos convenidos. Esto con respecto a lo que dice la Constitución, a lo que dice la norma, a lo que dice la ley, que a este gobierno pues prácticamente no le interesa y no le importa tampoco violentar la Constitución de la República. Pero ¿qué es lo que sucede con las familias de los docentes? O sea, los maestros también tenemos familia, tenemos hijos que tenemos que alimentar. Además de que nos reduce, Carla, nos reducen el sueldo, ¿no? Porque la historia es tremenda del maltrato de este gobierno. Nos reducen el sueldo. El sueldo de los maestros es un sueldo humilde, es un sueldo moderado. La gran mayoría del magisterio, más de 110,000 docentes, estamos en categoría G, que ganan eso le quería comentar, 817, ¿verdad? $817. De ahí, Así Carla, el pago al seguro. De ahí, de lo que queda, nos descuentan el 8.33%, que viene alrededor de $68. Uh-huh. Y a pesar de ese poquito sueldo que nos queda, tenemos que pagar internet, recargas, megas, planes de ahora teléfono, en estos momentos, el consumo de la luz, el mantenimiento de nuestras computadoras. Y aparte de ello, nos están debiendo 2 meses. O sea, ¿cómo es posible que las maestras y maestros padezcamos de este maltrato del gobierno? Esta situación que usted nos dice no está refiriéndose solamente a estos meses de pandemia. Lo viene diciendo desde hace 3 años. ¿Cómo ha sido la situación de los maestros antes de la pandemia? Porque por decir que ya la pandemia fue la gota que derramó el vaso. Antes de la pandemia, los recortes presupuestarios que ya nos impedían el mantenimiento de instituciones educativas, la falta de capacitación docente, la profesionalización docente, la recategorización. Hay miles de docentes que se han recategorizado, pero solo les entregan un papel de la nueva categoría, pero más no le están pagando el sueldo que corresponde a esa categoría. O sea, el maltrato de un gobierno neoliberal, porque esta es una política neoliberal, pagar la deuda externa, gobernar con los grandes grupos económicos del país, haciendo a un lado educación y el maltrato a los docentes. Se eliminaron las maestrías gratuitas, se violentaron los derechos, no existe actualización, capacitación. Todo esto ya se venía viviendo antes de la pandemia, absolutamente antes de la pandemia. Y no es que la pandemia es la que generó la crisis económica es por el pésimo manejo de este gobierno, porque este gobierno se dedicó a gobernar para los grandes grupos económicos, haciendo a un lado a los maestros. Y ahora, en este momento, la factura nos pasa a los más débiles, nos pasa a los maestros. Y aquí hay algo que nosotros no entendemos, porque la Constitución de la República también dice y habla de la igualdad de condiciones. Y no entendemos por qué este recorte presupuestario y por qué esta rebaja de salario y este retraso en los pagos a los sueldos se da únicamente a salud y educación.
porque estamos viendo nosotros que la policía, los militares, obviamente no juzgo ni discuto el trabajo que ellos desempeñan, pero ellos están cancelados al día y también son servidores públicos como somos los maestros. Entonces, ese es el maltrato que nos está dando y que se está profundizando en estos momentos. O sea, ¿cómo es posible que en el país solamente a 11 provincias han pagado el salario de julio? O sea, en las provincias, porque ya han pagado a 11 provincias el salario de julio, lo que nos dice el ministerio, lo que nos dice el gobierno es que debemos aplaudir, que debemos dar gracias de que ya nos han cancelado el mes de julio. Los maestros tenemos deudas, a más de que tenemos que alimentar. A más de que tenemos que alimentar a nuestra familia, Carla. ¿Qué es lo que está sucediendo en los hogares de los docentes? Ya no alcanza el dinero, no tiene dinero, no existe dinero para poder alimentar. Tenemos que acudir a nuestros familiares, a nuestro papá, a nuestros hermanos, o si no, te estamos acudiendo a las despensas, a la tienda del vecino, a pedir fiado, que por favor nos fíen alimentos. Claro. Exactamente. No, o sea, ya no tenemos, y aparte de ello, las deudas, pues mi estimada Carla, miles de docentes sacaron créditos porque este gobierno no se preocupó de la profesionalización, ni se preocupó de las maestrías, ni de la capacitación. Entonces, miles de maestros nos hemos endeudado para poder mejorar el título, para poder estar actualizados, capacitados. Sin embargo, no tenemos dinero para pagar. Y los bancos, las cooperativas, las instituciones financieras, ellos no nos esperan. Absolutamente no nos esperan. Tenemos compañeros maestros que están contagiados con el COVID. Tenemos compañeros maestros que sus familiares están contagiados. Son jefes de hogar y no tienen dinero ni siquiera para... Mi estimado Wilmer, en esos casos, por ejemplo, ¿tienen ustedes algún contingente en el hecho de que ya empiezan a clases y si algún maestro está contagiado, tiene que de igual manera cumplir con su horario de trabajo, tiene que igual cumplir con sus horas de enseñanza? ¿O tienen alguna forma de hacerlo dentro de las unidades educativas, de que alguien les suplante hasta que se recupere, etcétera, etcétera? Usted mencionaba al inicio de que las instituciones educativas, las maestras y maestros de aquí hay que reconocer ese profesionalismo, esa convicción, esa vocación que tienen los maestros de acá del país para soportar tanta injusticia. Y usted ha mencionado de que los docentes y las instituciones son quienes internamente solucionan todo tipo de problemas. Con esto de teletrabajo, por ejemplo, que no hay internet, el contactar con los estudiantes. De parte del ministerio nosotros no hemos recibido absolutamente nada, ningún apoyo en este sentido, y nos han dejado a los maestros que nosotros podamos solucionar. Y lo hemos hecho. Lo mismo en el caso que cuando una compañera o compañero maestro se encuentre infectado por el COVID, tenemos que protegerle, tenemos que apoyarla, tenemos que solventar y aplicar un plan de contingencia interno para poder sustituir a la compañera, porque no puede. Es imposible dar clases. Imposible que pueda generar, inclusive no solamente por el hecho del COVID, sino cualquier otra enfermedad, porque tenemos docentes con enfermedades catastróficas. Lo que sí tenemos por parte del ministerio, estimada Carla, y para que se sorprenda la ciudadanía y los padres de familia, si algún docente, Dios no quiera, fallece, no existe docente de reemplazo. Si algún docente se enferma, no existe docente de reemplazo. Si alguna docente se va a dar a luz y por ley tiene sus 85 días, no existe docente de reemplazo. Esos chicos se quedan sin recibir clases. Los chicos se quedan sin disposición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Internamente, las instituciones educativas, solucionar esos vacíos. Solucionar estos problemas. Mi estimado Wilmer, tenemos participación de nuestros oyentes y Jessy Flores dice, no solo es de esa injusticia, sino que 17,000 docentes desde el mes de enero del 2020 no hemos recibido nuestra recategorización, lo que hablábamos al inicio, derecho que lo hemos adquirido algunos docentes por ser ganadores de un concurso. Es injusto todo lo que pasa en nuestro país, nos dice Jessy Flores. Freddy Sánchez le hace una pregunta entonces, mi estimado don Wilmer Santa Cruz. Ahora viene a protestar la red de maestros si fueron los que apoyaron el 7 veces sí. La consulta que fue al inicio del desastre, dice Freddy Sánchez. Esa pregunta le quieren hacer a usted como representante de la red de maestros. ¿Se apoyó?
Y con todo gusto debo aclarar más que todo e informar, y muchísimas gracias al compañero por hacer esa pregunta. Primero, la recategorización es un derecho. Así es. Y como le decía, o sea, es una burla que hicieron contra las maestras y maestros, que les recategorizan, pero solo en el papel, y no les cancelan el sueldo que corresponde a esa categoría. O sea, de esa manera es lo que está tratando este gobierno y este ministerio a las maestras y maestros. Con respecto a la pregunta del compañero, sí debo mencionarle de que este gobierno, como política estratégica, había aplicado el tratar de dividir, debilitar las organizaciones sociales. ¿Y cómo lo hizo o cómo lo pretendió hacer? Cooptando ciertos dirigentes, tratando de chantajear a través de la cooptación de ciertos dirigentes. Y eso es lo que nosotros tuvimos, así como existió en muchas organizaciones sociales. Nosotros fue muy clara la resolución que sacamos de la Coordinadora Nacional en ese entonces, y lo dijimos en ese entonces al ministro Fan de Falconi, que nuestra posición era por el no. Sin embargo, tuvimos dirigentes que se vendieron al gobierno, que traicionaron al gobierno y desacataron esa resolución y se fueron por sí mismos apoyando así. Nosotros jamás hemos estado de acuerdo en una consulta que ahora ya estamos viendo las consecuencias de una consulta inconstitucional, pero sí tuvimos bajas de compañeras, compañeros dirigentes que se vendieron al poder y se vendieron al gobierno. Pero aparte de esta pregunta que menciona el compañero, siempre hemos llamado y hacemos un llamado a la unidad del magisterio. El magisterio tiene que estar unido, porque justamente esta estrategia del gobierno, de este gobierno neoliberal, es debilitar, es inmovilizar al magisterio, inmovilizar a las organizaciones sociales. Pero sí debo decirle, compañero, que no pudieron a pesar de la persecución y a pesar de los intentos de debilitar a la red. Nosotros seguimos y vamos a seguir en pie de lucha. Y hemos venido tomando distintas acciones, distintos plantones, movilizaciones. Hemos estado presentando denuncias a la Corte Constitucional, hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad justamente al decreto 1053, que rebaja la jornada laboral, que era un pretexto para rebajarnos el sueldo. Hemos presentado denuncias en la Comisión de Educación de la Asamblea y estamos trabajando conjuntamente con el Defensor del Pueblo en defensa de los salarios de nuestros compañeros maestros y de los servidores públicos. Y justamente el día de mañana voy a participar en el Amicus Curiae, ¿no? En donde ya se abre el proceso de la demanda de acción de inconstitucionalidad, de acción de protección que presentó la Defensoría del Pueblo, y obviamente voy a participar también en un reclamo, porque el sueldo de los maestros no se lo debe topar. El sueldo de los maestros es sagrado, se debe respetar al magisterio, se debe respetar a las maestras y maestros, y además de que no se le debe descontar, se lo debe pagar al día, porque nosotros los maestros sí estamos cumpliendo al día con nuestra responsabilidad con nuestros estudiantes. Pero a su vez también debo anunciarle, mi estimada Carla, de que el día de hoy están saliendo nuevamente a movilizaciones y a plantones, maestros. Lo hemos venido haciendo la semana anterior, y el día de mañana, vamos a estar en el Ministerio de Educación a las 11 de la mañana, vamos a concentrarnos a las 11 de la mañana, y ahí vamos a salir en una marcha también, en reclamo de nuestro salario, que no estamos de acuerdo con el descuento, y mucho peor, rechazamos este maltrato en el hecho de que no nos paguen al día. Ahora, ojo, a las compañeras y compañeros maestros y a la ciudadanía, no es que estamos reclamando el mes de julio. En las provincias que ya cancelaron el mes de julio, estamos reclamando el mes de agosto. Estamos reclamando el mes de agosto y estamos reclamando julio y agosto en las provincias que no han cancelado. Son 2 meses, por Dios. 2 meses que el magisterio se está muriendo de hambre. Tenemos familia, debemos cuidar a nuestros familiares, tenemos familiares enfermos, tenemos docentes enfermos. No tenemos dinero ni para comprar medicinas. ¿Hasta cuándo este gobierno o este desgobierno neoliberal con este maltrato a los docentes? Y no tenemos un ministerio que defienda a los maestros, no tenemos un ministerio que defienda el presupuesto a la educación. Entonces, ¿qué nos queda? Salir a las calles, compañeros, salir a las calles
y negarnos a iniciar el año lectivo. Primero, el Estado, el gobierno y el ministerio cumplan sus obligaciones con las maestras y maestros, y luego podemos estar retornando a nuestras aulas, al trabajo con nuestros estudiantes. Ya basta de tanto maltrato. Magisterio, estamos sumamente indignados, Carla, este trato que nos está dando, pero asimismo, con esa misma altivez, ese mismo coraje y esa misma valentía, compañeras, compañeros, maestros, el día de mañana estemos a las 11 también a reclamar nuestros derechos y a no permitir que cada 20 nos pagan, no pasa nada. No, el sueldo es puntual. Hoy día se acaba agosto, desde el día de mañana reclamamos julio y agosto, el pago puntual a los salarios a los maestros. Por supuesto, mi estimado. Estamos conversando con Wilmer Santa Cruz, él es el presidente de la Red de Maestros, sobre la situación de los maestros impagos en el país, ya que el día de mañana inicia el nuevo ciclo Sierra y Amazonía. Don Wilmer, no se nos vaya, nos vamos a ir a un pequeño cortecito. Tengo ya algunos otros comentarios que quiero que usted escuche de nuestros oyentes. Apoyo obviamente también a la Red de Maestros y vamos a seguir conversando sobre la situación también ahora de la parte académica. ¿Cómo quedan los alumnos? ¿Cómo quedan la parte académica de los chicos ahora que estamos en este problema si realmente no vamos a iniciar clases el día de mañana? 9:31, regresamos enseguida. Esto es La Mañana Morocha. Vamos a un cortecito. 9 de la mañana y 33 minutos. Estábamos conversando con don Wilmer Santa Cruz, él es el presidente de la Red de Maestros, sobre la realidad de los maestros impagos. La pregunta que tenemos para ustedes en nuestro Facebook Live de Pichincha Comunicaciones: ¿consideras que alumnos, maestros y padres estamos listos para el nuevo año lectivo? Pues ahora conversando justamente con don Wilmer Santa Cruz, al parecer no estamos muy al día y no estamos muy preparados para regresar a clases, al menos en el sector público. En Ecuador, 166.658 profesores trabajan en planteles fiscales. El 79%, 131.984, tienen nombramiento. El resto, alrededor del 21%, trabaja con contratos ocasionales. Los docentes comienzan su carrera en el magistrado con la categoría G, ya nos contaba hace un momento don Wilmer, con el sueldo de $817, tras obtener una plaza, superando obviamente un concurso de méritos de oposición llamado Quiero Ser Maestro, que se estableció desde el 2013. Al llegar a la categoría más alta del escalafón, un docente tiene un ingreso mensual de $1,676, aunque ahí se ubica menos del 1% de los profesionales. Se conoce que más del 80% de los profesores del país, tiene título de tercer nivel y el 4% aún es bachiller. El escalafón existe desde el 2011 a partir de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Estamos conversando en estos momentos con Wilmer Santa Cruz, presidente de la Red de Maestros, hablando sobre la situación de los maestros en estos momentos. Nos está contando don Wilmer que el día de mañana harán un plantón a las 11 de la mañana fuera del Ministerio de Educación, que no es el primero, y ya se vienen generando otros levantamientos, otras marchas de la Red de Maestros a nivel nacional en algunas provincias. Y como les decía también a quienes me acompañan en mi Facebook personal, es regresar al viejo país. Acordarnos de nosotros, de nuestra generación, cuando estábamos en clases y había paro de maestros, había paro de transportistas, había paro de médicos, y el paro era parte de nuestra vida. Los chicos de hoy probablemente no tienen ni idea de lo que eso significa. Y es importante que recordemos también esta parte de la historia. Tuvimos muchísimos años donde la estabilidad laboral de maestros, de médicos, en general del sector público, nos daba una tranquilidad que nos permitía dignificar obviamente nuestra profesión y nuestra vida. A veces nos olvidamos también como padres y madres, que los maestros también son padres y madres, que también son cabezas de hogar, que también tienen que vivir, tienen que comer, como decía don Wilmer, tienen deudas. Y a veces nos olvidamos de todo lo que tienen que llevar encima, porque igual que nosotros tenemos que cargar con el peso de esta crisis económica. Don Wilmer, ¿cuáles son las resoluciones que piensa tener la Red de Maestros? Definitivamente hay una cancelación del inicio de clases del día de mañana de parte de los colegios públicos. Mire, Carla, usted lo ha dicho sumamente claro, es como regresar al pasado. Este gobierno, lastimosamente, que nos traicionó, y eso hay que ser muy claro, traicionó un plan de gobierno que nosotros no votamos. Nosotros no votamos por esto. Nosotros votábamos por una continuidad en inversión en educación, en capacitación, en maestrías gratuitas, en becas para nuestros estudiantes,
en que nuestros estudiantes tengan mayor facilidad para que puedan ingresar a las universidades, en el salario de los docentes. O sea, quien nos ha regresado al pasado es un desgobierno neoliberal que está gobernando para los grandes banqueros, porque nosotros vemos cómo ellos sí obtienen millones de dólares en ganancias, los grandes empresarios, los grandes importadores, cómo nos están endeudando al país. Ya se viene otro crédito, creo que, si no me equivoco, más de 6,000 millones, pero ¿dónde están las obras? ¿Dónde está por lo menos el arreglo de una puerta de una institución educativa? No tenemos presupuesto, Carla, ni siquiera para un grifo para poder instalar en las instituciones. Entonces, ¿quién nos ha regresado al pasado? Es un pésimo manejo de la política económica, de la política educativa en este país, ¿no? Y ahí estamos, o sea, estamos los maestros. Usted ha descrito claramente de que si vamos a tomar acciones, es verdad, los niños jóvenes tienen derechos, es verdad, y nosotros siempre lo hemos demostrado, de cómo respetamos los derechos, cómo nos dedicamos pese a las dificultades, cómo sostenemos teletrabajo, porque el régimen cierra, culminamos el año lectivo anterior con teletrabajo. Les cogió en medio año. Les cogió en medio año sin ninguna preparación. Teletrabajo. ¿Quién sostuvo teletrabajo? ¿Quién está sosteniendo teletrabajo en el régimen Costa y ahora en todo el país? Las maestras y maestros, porque de nuestro salario, compañeros, señores padres de familia, de nuestro humilde salario tenemos que pagar el internet, las recargas, los planes de teléfono. ¿Para qué? Para poder contactar, para poder trabajar. No podemos garantizar calidad educativa, porque la realidad del internet en nuestros estudiantes, de nuestros padres de familia, es muy difícil. Lo único que nosotros estamos haciendo con todo nuestro esfuerzo a través de unas guías de aprendizaje que hasta ahora no nos llega, ya estamos para iniciar el año, el ministerio todavía no nos hace llegar las guías de aprendizaje para poder adaptarlas, para poder trabajar, para poder emitir a nuestros estudiantes. Pero Carla, en esto de teletrabajo, para que la ciudadanía se entere cómo es el esfuerzo de los docentes, además del aspecto económico, nuestros hogares, ¿en qué se han convertido nuestros hogares? En una mini institución educativa, en una sucursal de nuestra institución educativa. Ya no es el hogar en donde compartimos con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestra esposa, con nuestro esposo. No, porque estamos sembrados frente a una computadora o estamos sembrados frente a un teléfono, tratando de ubicar a nuestros estudiantes, tratando de contactar a nuestros estudiantes. Porque no es, Carla, que nosotros trabajamos 8 horas, ahora estamos trabajando 12, 14, 16 horas, porque el horario de trabajo con nuestros estudiantes está supeditado a la realidad de nuestros estudiantes, a lo que sucede, a la realidad de nuestros padres de familia. Otra de las cosas también que debemos entender, si bien en educación presencial, o sea, cuando estamos con nuestros estudiantes, la responsabilidad de quien garantiza esa calidad educativa es del docente. Pero ahora esa responsabilidad depende muchísimo de quién, del padre de familia. Claro. Porque hemos trasladado a los hogares de los estudiantes también. Pero para hacer esto, el docente, nosotros sí trabajamos en equipo con nuestros padres de familia, con nuestros estudiantes, a pesar de que no existe el apoyo del Ministerio del Estado. O sea, la educación para el Estado, para el gobierno, para este gobierno no le interesa absolutamente nada. Y los maestros somos los que buscamos soluciones alternativas de cómo garantizar por lo menos la actualización de los conocimientos, de tratar de hacer seguimiento y acompañamiento con nuestros estudiantes. Mi estimado don Wilmer, ¿qué pasaba entonces con las escuelas del milenio? Hablábamos de las escuelas del milenio como obviamente escuelas que eran ya llamadas del milenio, que ahora fueron algunas cerradas, de regresar a las escuelas unidocentes, ahora con esta situación complicada. Y justamente a eso nos acaba de llegar en este momento una pregunta de Marcia Elena Álvarez. Dice, no entiendo, ¿las unidades del milenio acaso no se quejaron que eran elefantes blancos? Mire, hay que entender la inversión en educación que existieron en los 10 años del gobierno anterior, ¿sí? O sea, yo hablo con la razón y con la verdad. Acá no es cuestión de... hay algo tan ridículo, Carla,
correísmo, anticorreísmo, eso no es hablar la realidad. Hablemos de la realidad de educación. ¿Dónde existió más inversión en educación? ¿El gobierno anterior o el de ahora? El de ahora es cero, es nulo. El gobierno anterior invirtió en repotenciaciones, en mantenimiento, en seguridad, en alimentación escolar, en uniformes, en textos, en la construcción de unidades educativas del milenio. Pero hay que entender también, mi estimada Carla, tal vez la ciudadanía lo desconozca, ¿dónde fueron construidas las unidades educativas del milenio? ¿En qué lugar? En los sectores rurales o urbano marginales, en donde jamás llegó una institución como recibían o reciben con todo derecho nuestros jóvenes, nuestros niños en las grandes instituciones de los grandes centros urbanos. Entonces, en una comunidad lejana del sector rural, en donde la dificultad de poder trasladarse nuestros estudiantes a una gran ciudad para estudiar en los colegios grandes, ahí en esa comunidad rural se construye una unidad educativa del milenio, una unidad educativa del milenio que goza de toda la infraestructura, absolutamente de aulas bien implementadas, con laboratorios de física, química, biología, ciencias naturales, docentes de inglés, docentes de áreas especiales. Esa presencia del Estado, al tener una unidad educativa del milenio que brinda el servicio a esos lugares que han sido abandonados, porque esos niños, esos jóvenes, también tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier niño, que cualquier joven que estudie en las grandes ciudades. Sin embargo, para que ustedes se den cuenta, magisterio, de cómo percibía la traición y cómo percibía este desgobierno la educación, lo primero que hizo fue decir son elefantes blancos. ¿Cómo se va a mencionar de elefante blanco un servicio de una institución equipada con todos los laboratorios, con computación, internet gratuito, computadoras, grandes bibliotecas? Eso jamás puede ser un elefante blanco. Don Wilmer, ese servicio, este proyecto de las unidades educativas del milenio, este gobierno lo dejó a un lado. O sea, ¿dónde está el derecho de nuestros niños y nuestros jóvenes? Don Wilmer, quiero comentarle lo que nos dicen en nuestras redes sociales también, en nuestra conexión en YouTube también de Pichincha Comunicaciones. Jacqueline Fuentes dice, Carlita, pregúntele, ¿qué hay de verdad que los maestros están convocando un paro digital por el impago de sueldos? Yo como ecuatoriana creo que deben ir a un paro porque se han burlado de ellos. Elsa Molina también nos dice, maestros impagos, despedidos, sin trabajo, sector público y privado, afectados de este encierro mentiroso, jubilados, todos vamos a marchar en defensa del país. ¿Qué esperamos? Nos dice Elsa Molina. ¿Qué nos puede decir sobre este paro digital que se está diciendo en redes sociales que va a haber por el impago de los sueldos de los maestros? Mire, los maestros estamos cansados, absolutamente cansados de este maltrato, que no es solamente el salario, como ya le he estado explicando, la falta de cumplimiento con nuestra alza salarial, la falta de cumplimiento con la recategorización, y esto se suma a algo más, mi estimada Carla. Actualmente, ahorita, en este momento, desde los días de la semana anterior, los últimos días de la semana anterior, están despidiendo maestros, estimada Carla. El día de hoy, que es 31, se acaban algunos contratos ocasionales. Están despidiendo maestros de contratos y de nombramientos provisionales. Eso es un acto criminal para la educación, para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Y les digo, el sistema educativo, para que pueda brindar una educación de calidad, necesita de más de 9,000 docentes. El sistema educativo necesita de más de 9,000 docentes. Y lo que hace este gobierno y lo que hace el ministerio es despedirles, utilizando una bonita palabra que se llama desvinculaciones. Una desvinculación y un despido es lo mismo. A la final el maestro va a la calle y los estudiantes dejan de recibir, pero es el clamor de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa si desvinculan? ¿Qué pasa si despiden maestros como lo están haciendo? ¿Qué clase de educación van a recibir los estudiantes? Y se incrementa el aforo del número de estudiantes para que cada maestro nombramiento puedan trabajar con 45 o 50 estudiantes. Don Wilmer, para hacer la producción y la realización de este programa, habíamos contactado con algunos maestros para pedir su testimonio y para pedir su colaboración y su comentario ante este tema.
muchos de ellos han tenido miedo de hablar. Muchos de ellos nos han dicho, no puedo hablar, no quiero hablar, porque a la final tengo trabajito y si es que hablo, yo sé que me voy a quedar sin trabajo. Es verdad. También es una manipulación porque, como usted dice, se eliminan maestros, se despiden maestros y se carga esas horas a otros maestros que se quedan y tienen que quedarse callados porque, sea lo que sea, tengo trabajito. Es lo que se dice. Eso es injusto, eso es bastante injusto y va en contra de los derechos. Para que usted vea cómo está la situación de la educación y el magisterio. Y esto no solamente en lo que son maestros, en todos los servidores públicos. Lo primero que han hecho es infundir temor. ¿Cómo han infundido temor? Persiguiendo dirigentes, persiguiendo directivos, por el solo hecho de reclamar un derecho y reclamar algo justo. Nosotros no estamos para violentar la ley. Si aquí los primeros que han violentado la Constitución es este gobierno, el ministerio, pero no nos van a callar, mi estimada Carla. Nosotros nos hemos mantenido y seguimos expresando en defensa de los maestros. Comprendemos el miedo y el temor, pero también estamos viendo, mi querida Carla, en todas las acciones que hemos venido realizando desde un tiempo atrás y las que vamos a continuar realizando, cómo las maestras y maestros, la indignación ha hecho de que vayan perdiendo el temor. Don Wilmer, los maestros siempre han sido parte importante de la sociedad, pero también han sido actores políticos. Y no por decir que buenos o malos, pero han estado, obviamente, como todos los sectores de la sociedad, han tenido que ser actores políticos justamente por defender sus derechos a lo largo de la historia. Olger Villamarín nos pregunta, buenos días, con todo respeto a los maestros, ¿por qué no le piden a la señora Mary Zamora? ¿Ella no era representante de los maestros? Una pregunta que nos hace Olger Villamarín. ¿A quién me dice? A la señora Mary Zamora. Ah, no le había escuchado el nombre. Bueno, cada persona, cada docente, como todo ciudadano, tiene derecho, ¿no? Nosotros de la red de maestros, lo que sí hemos sido puntuales, nos basamos en principios, ¿no? Nos basamos en principios y la decisión y determinación que nosotros hemos tomado es la lucha social y la lucha gremial sin ningún interés personal y tampoco ningún interés político. Muchas veces una organización gremial, y esto para los compañeros maestros, lo peor que puede sucederle a una organización gremial o social es partidizarla o institucionalizarla. O sea, o hacerle de un partido político en donde los primeros cuadros sean los dirigentes de este gremio para obtener una curul en la asamblea, o entregarse al gobierno o entregar la organización social tanto al ministerio como al gobierno. Eso es lo que nosotros como red de maestros, y lo hemos demostrado, creo que a más de 15 años que ya hemos venido construyendo la organización, ya vamos a 6 años de tener vida jurídica, lo hemos demostrado. O sea, nuestro trabajo como dirigentes y como líderes es esto, es dar la cara, es protestar, es exigir, es reclamar los derechos de los maestros y más no estar interesados de pronto en una candidatura. Nosotros lo descartamos de plano porque no está dentro de nuestros principios como organización. Y a esto otra pregunta que nos hace un oyente, dice Emi Cedeño, dice, saludos, por favor, preguntar a los maestros, con todos estos problemas y como se acercan las elecciones, ¿por qué candidato votarían? Es la pregunta de Emi Cedeño. Bueno, para Emi, nosotros lo que analizamos son procesos y lo que analizamos son objetivos. ¿Qué es lo que queremos? Recuperar educación, porque la educación no puede continuar como está. Recuperar la dignidad del magisterio, porque el magisterio ha sido muy maltratado. Creo que hemos aprendido todos lo que es el neoliberalismo, hemos aprendido todo lo que es un gobierno neoliberal. Yo creo que hemos aprendido todos de que un banquero jamás se va a preocupar por educación o por la situación de los maestros o por la situación de los niños, de los jóvenes. Creo que hemos aprendido que un gobierno de derecha, de empresarios que gobiernen con empresarios, con importadores, con los grandes grupos de poder, con los grandes monopolios de los grupos de comunicación, jamás se van a preocupar por nuestros niños, por nuestros jóvenes. De tal manera que nosotros analizamos y siempre vamos por un proceso y defendemos un frente progresista.
y llamamos a la unidad para no perder la esperanza, porque nosotros sí somos parte de UNES, somos parte de la unidad por la esperanza, porque creemos en que sí se puede recuperar el país. Sí, y estamos muy convencidos de que tenemos que recuperar nuestro país y sobre todo muy convencidos, compañeras, compañeros maestros, que tenemos que recuperar educación, educación. Y aquí un candidato que hable de educación, un candidato que hable de trabajar para las grandes mayorías, ahí hemos de estar los maestros. ¿Por qué razón, Carla? Por algo simple. Y esto para que me entienda Emi, nos entiendan todos los que nos están escuchando. Nosotros los maestros convivimos en nuestras comunidades educativas. Nosotros sabemos la realidad de nuestros niños, nuestros jóvenes, de nuestros padres de familia y lo que requiere la comunidad educativa, lo que yo requiero como docente, como padre de familia que soy, como abuelo de una hermosa nieta que tengo, es un gobierno progresista, un gobierno que piensa en educación, un gobierno que piensa en los trabajadores, en los maestros, un gobierno que invierta en educación, un gobierno que invierte en salud, no todo lo contrario. Yo creo que debemos hacer memoria, absolutamente todos, de lo vivido en estos más de 3 años que hemos tenido con este gobierno, que nació de una traición. ¿Por qué digo de una traición? Porque nosotros no votamos por este plan de gobierno. Nosotros votamos porque iba a existir mayor inversión en educación, una mejor atención a las maestras y maestros, un incremento en el salario de los maestros. Por eso votamos. Nosotros no votamos por una traición en donde tomó un giro y comenzó a gobernar para los banqueros. Entonces aquí la pregunta, compañeros, para que podamos tomar decisiones. Nosotros analizamos objetivos colectivos, eso lo analizamos, pero mientras los banqueros están obteniendo cientos de millones de dólares de utilidad, mientras los grandes empresarios están obteniendo su dinero de utilidad, los grandes importadores y los grandes medios de comunicación, y esos millones de dólares, en lugar de invertirlos en el país, están saliendo afuera a paraísos fiscales, mientras un gobierno sigue endeudándonos, no endeudándose él, endeudándonos al Fondo Monetario Internacional, pero no existe ni siquiera para un grifo en las instituciones educativas. Mientras esté ese modelo económico, nosotros estamos muriéndonos de hambre porque no tenemos nuestro sueldo, no tenemos con qué educar a nuestros niños, no tenemos para infraestructura, no tenemos para materiales y sobre todo no tenemos ni siquiera para nuestra seguridad, para garantizar nuestra salud. En el momento, Wilmer Santa Cruz, presidente de la Red de Maestros, conversando sobre los despidos y sobre los maestros impagos. En este momento, a puertas, ya estamos el día de mañana, supuestamente, a iniciar el año lectivo del ciclo Sierra y Amazonía. Lida Pacheco dice, desde la semana anterior están despidiendo a los profesores de nombramientos provisionales y no habrá quien dé clases mañana. No hay respuesta. Ante esto, mi estimado Wilmer, no hemos tenido capacitación adecuada a los maestros en este momento tan difícil en el que vivimos. Los maestros se han tenido que autocapacitar y arreglar sus problemas para poder llegar a sus alumnos. Es lo que nos dice, no ha habido una capacitación de parte del Ministerio de Educación adecuada para sobrellevar este momento tan difícil. Los despidos han venido ya dándose hace unas semanas, como nos dice nuestra querida oyente, y no hay respuesta. La pregunta que tenemos todos es, el día de mañana, ¿cómo será el inicio del año lectivo Sierra Amazonía? ¿Qué dice la red de maestros? Estimada Carla, no le escuché. Ahí me escucha. Congeló la imagen. Ahí tenemos un pequeño problemita de internet. ¿Ahí me escucha bien? Ahí sí. A ver. Ahí sí. La pregunta, mi estimado don Wilmer Santa Cruz, es, en la situación en la que estamos viviendo, hay despidos de los maestros semanas antes, incluso el día de hoy, que es 31, han llegado ya algunas notificaciones de algunos maestros. No hay capacitación para el momento que estamos viviendo. El día de mañana, ¿cómo recibimos el año lectivo Sierra Amazonía los ecuatorianos? ¿Cómo recibimos el año mañana? Lastimosamente recibimos el año lectivo con un sistema educativo prácticamente que se lo debe declarar en emergencia, porque no hay presupuesto para educación. Recibimos un año lectivo con maestros completamente desmotivados, absolutamente desmotivados,
y completamente indignados por el maltrato, por la falta de pago de nuestro salario que por derecho nos corresponde, ya una actitud tan nociva y lesiva hacia el magisterio. Recibimos el año lectivo con miles de compañeras y compañeros maestros que están siendo despedidos. Ya no hablemos de desvinculaciones, hablemos de despedidos. O sea, les están enviando a la calle, a que se mueran de hambre, a que no puedan tal vez llevar el pan para sus familiares. Esto ya ha sobrepasado los límites de la inhumanización de este gobierno y del ministerio con respecto a los estudiantes. Así recibimos el año lectivo sin preparación a los maestros, sin materiales, sin herramientas de los maestros para poder trabajar con nuestros estudiantes. Recibimos el año lectivo sin que nuestros padres de familia, nuestros estudiantes reciban apoyo del Estado para tener internet gratuito. Recibimos un año lectivo cuando los infocentros de los sectores rurales que sirven para la dotación de internet en los sectores donde más necesitan van a ser cerrados. Recibimos un año lectivo en donde la situación económica, socioeconómica de la ciudadanía, de los padres de familia, es muy difícil, sumamente complicada. Recibimos un año lectivo en donde miles de servidores públicos han sido echados a la calle y mientras los padres de familia tienen que estar buscando el sustento, tratando de ver de qué actividad se acogen para poder llevar algo de alimento a sus hogares, sus hijos tienen que, tal vez de una manera aislada, tratar de también ser parte de esta solución de la crisis económica de sus hogares. O sea, recibimos un año lectivo lastimosamente, no es que sea pesimista, es la realidad lo que está sucediendo. Recibimos un año lectivo con un gobierno neoliberal que no le interesa la vida de los ecuatorianos, que no le interesa la vida y la capacitación, no le interesa la formación de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Así recibimos un año lectivo, pero Carla, recibimos un año lectivo con docentes valientes, con docentes que con altura, con dignidad, el día de mañana y con la frente en alto, vamos a seguir tomando medidas para que se respete educación, para recuperar educación y se respete a las maestras y maestros y el pago justo y puntual de nuestros salarios. O sea, aquí también algo, mi estimada Carla, no es que solamente los salarios nos muevan a nosotros, a los derechos de nuestros niños y jóvenes, de que este gobierno recorta presupuesto y no nos garantiza calidad educativa para ellos. No existe obra, ni infraestructura, ni materiales, ni mantenimiento, ni seguridad, ni desayuno, ni siquiera textos, ni herramientas para nuestros estudiantes. Por eso también protestamos por nuestros docentes que están siendo despedidos y desvinculados. Así es. Porque mi estimado calles, don Wilmer, me quedo sin tiempo. A expresar mi estimado don Wilmer. Así es, mi estimado don Wilmer Santa Cruz, presidente de la Red de Maestros, ha estado con nosotros de su opinión sobre lo que sucede. Esperemos a ver qué pasa el día de mañana. Hay movilización de los maestros y una apreciación de nuestros oyentes. No hay presupuesto para los maestros, pero hay presupuesto para las campañas electorales, es lo que nos dice uno de nuestros oyentes. Muchísimas gracias, don Wilmer. Queda con los maestros. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Gracias.